tensiones entre Argentina y Bolivia por el expresidente de este último país, Evo Morales. El gobierno interino de Yanine Áñez anunció medidas. Daniel Arevalo nos preparó el siguiente informe. La canciller boliviana Karen Longarip anunció que interpondrá una denuncia ante las Naciones Unidas y el Organismo de Estados Americanos por la presunta intromisión del gobierno argentino en los asuntos del gobierno boliviano. El anuncio lo hizo la ministra de Asuntos Exteriores, Karen Longarip, quien también comentó que las relaciones con el gobierno de Alberto Fernández se encuentran fragmentadas. La tensión se incrementó desde la llegada del presidente boliviano Evo Morales a territorio argentino y que, según ella, han empeorado luego de una serie de declaraciones por parte de Morales. Declaraciones a las cuales se han unido algunos funcionarios argentinos, como el subsecretario de Obras Públicas Edgardo de Petri, quien defendió el voto extranjero en las próximas elecciones. Nos comprometimos a fortalecer la participación de migrantes bolivianos en la elección presidencial para que Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático. También indicó que el gobierno de Fernández se pronunció a favor de un informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre un aumento en la violencia del país tras la renuncia de Morales. La canciller boliviana argumentó la denuncia ante una presunta omisión de los documentos enviados, en los cuales se reclamaba por emitir opiniones sobre los asuntos del gobierno boliviano. Es por eso que Longarip tomó la iniciativa de llevar el proceso ante los entes internacionales. El gobierno argentino no se ha pronunciado hasta ahora sobre estas acusaciones. Recientemente, Evo Morales apeló a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no permitirle postularse como senador en los comicios de octubre. El gobierno de Alberto Fernández hasta el momento no ha reconocido el mandato interino de Yanine Áñez y también ha fomentado a tener una mayor participación de los votantes bolivianos que se encuentran en Argentina. Para Hoy en el Mundo, informó Daniel Arevalo. Establecemos contacto vía Skype con Leonardo Tamburini. Él es abogado e investigador de la Organización de Apoyo Legal y Social. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Buenas noches, Leonardo. Muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia de este canal. Gracias, Leonardo. ¿Qué está pasando entre Bolivia y Argentina? ¿Por qué han aumentado las tensiones entre estos países? Analicemos y pongamos en contexto a nuestros televidentes de la posición política que existe en estos momentos en Bolivia con Yanine Áñez y el expresidente Evo Morales que se encuentra en Argentina. Bueno, como creo que es de público conocimiento en América, el año pasado se ha producido una salida forzada, muchos catalogan de golpe de Estado, con el cual Evo Morales ha tenido que no solamente abandonar la primera magistratura, sino ha tenido que abandonar el país en un contexto de graves conflictos sociales por las denuncias de fraude electoral en las elecciones que se hicieron generales del 20 de diciembre. Como consecuencia de esto, se produjo una sucesión que fue avalada por el Tribunal Constitucional, que recayó en la segunda vicepresidenta del Senado, la senadora Yanine Áñez, que es actualmente la presidenta. Y en el caso argentino, esta situación, digamos, no es reconocida internacionalmente a la presidenta ni al gobierno boliviano como legítimo, ¿no? Y es por ello que ha acogido en calidad de asilado preventivo, digamos así, en Argentina a Evo Morales, porque su asilo en Argentina todavía está en trámite, lo tiene Evo en trámite. Después de esta situación, como también considero válido, digamos, casi en su totalidad, el informe de la relatora Michelle Bachelet, se ha desatado un contexto de mucha violencia frente a la resistencia de los sectores o la base social que respondía a Evo Morales a aceptar el nuevo gobierno, a aceptar el golpe, y por otro lado las fuerzas de seguridad y otros sectores sociales también que han tomado partido por la presidenta, por la expulsión definitiva de la primera magistratura y del país de Evo Morales, y hemos tenido en noviembre lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha catalogado como masacres, digamos, ¿no? Han muerto en Sacaba, a las afueras de Cochabamba,
16 personas, y en Sencata, que es la planta de gas que está en la localidad del Alto, que está pegada a la ciudad de La Paz, 14 personas. En un intento, en el primer caso, de ingresar a la ciudad de Cochabamba, en una movilización que iba a traer seguramente problemas, y la otra, aparentemente, estos grupos sociales ligados al partido MAS intentaban tomar la planta para hacerla explotar, o por lo menos para poner en estado de zozobra a la ciudad de La Paz, por lo menos cortarle los suministros de gas que son indispensables en ese lugar. Esto ha sido posible gracias a un decreto o sea, la represión, digamos, que se desató contra estos sectores que se movilizaban. Ha sido posible también por la firma de un decreto supremo que autorizó el uso proporcionado supuestamente de la fuerza, pero que en definitiva escondía la impunidad de las posibles responsabilidades que podrían emerger de estos hechos. Este año, ya con la pandemia, estamos en un contexto de crisis multidimensional, diría yo, ¿no? Tenemos una crisis económica derivada de la crisis sanitaria por el coronavirus. Bolivia ya ha trepado a niveles importantes en términos de muertos y de desatención. Su sistema sanitario desde los primeros meses de la pandemia colapsó y seguimos en la misma situación. A esto se le ha anudado la crisis política, puesto que el gobierno interino de Yanine Áñez, que tenía que durar 3 meses, se ha extendido mucho. Y eso ha hecho que los sectores afines a Evo Morales estén permanentemente movilizados, permanentemente también en una situación de desafío, de ruptura de la cuarentena. Y se ha tenido una última movilización muy importante hace unos 20 días aproximadamente, con un bloqueo nacional de caminos protagonizado por estos sectores que han hecho que se corten los suministros de oxígeno a los hospitales que necesitan para atender a los enfermos de COVID. Ya estas declaraciones de la ministra Longarik se enmarcan dentro de esta crisis política que tiene que ver primero con la fijación de la fecha de elecciones, que fue la que cerró el conflicto último para el 18 de octubre, pero digamos no resolvió uno de los otros temas, digamos, que están por debajo, que es la habilitación de Evo Morales para ser senador por Cochabamba. Y esto tiene una cuestión que me parece que es importante que se conozca, porque de acuerdo al sistema boliviano, y precisamente tomando en cuenta lo que sucedió cuando Evo salió, con la sucesión, digamos, que se provoca a la renuncia del presidente y vicepresidente, en Bolivia sucede el presidente del Senado. Si el MAS obtiene, como se supone, la mayoría en ambas cámaras, y Evo es senador, lo que se podría provocar es una cosa parecida a la que sucedió, o bueno, más o menos parecida a la que sucedió en Argentina en los años 70 con la elección y posterior renuncia del presidente Cámpora para dar paso a la asunción al gobierno del presidente Juan Domingo Perón. Digamos, en el caso boliviano, si Arce y David Choquehuanca ganaran las elecciones y Evo fuera senador y tuvieran la mayoría, como se supone que van a obtener en ambas cámaras, Evo quedaría a la renuncia de estos dos como presidente nuevamente. Entonces esa es una jugada, digamos, que está también por debajo de las fricciones con Argentina. Y evidentemente el elemento que señalaba tu reportero en Buenos Aires, que es el padrón electoral boliviano en Argentina, que es el más grande que tiene Bolivia en el exterior, ¿no? Y que por lo menos representa entre un 3 y 5% de toda la población, de toda la votación boliviana. Y es un porcentaje muy alto que influye mucho, ¿no? Sí. En la elección. Sí, Leonardo, usted ya nos dice que probablemente pues, las elecciones se van a realizar el 18 de octubre. Han habido protestas, manifestaciones por parte de las personas en contra de esto. Quisiera saber qué se viene en materia política, qué es lo que se ve, que se avecina, y también frente a esta situación que ha dicho la Organización de las Naciones Unidas en cabeza de Michelle Bachelet. Sí, se viene la polarización, lo que va a traer es mayor conflictividad. Hay
digamos, un sector muy duro que apoya a Evo Morales, que está empecinado en que las elecciones se realicen y además se obtenga un determinado resultado, ¿no? Eso también hay que decir, y es un sector muy movilizado y un sector incluso que en el último conflicto se lo ha podido ver, hasta ya no responde incluso a los mandos de Evo. Digamos, hay acá una consideración como que los hilos se mueven desde Argentina y no es tan así tampoco. Ya hay liderazgos propios en los diferentes territorios del país que ya no responden más a un mandato único, ¿no? Y por el otro lado tenemos los sectores duros, también conservadores de la sociedad boliviana que no aceptarían, yo creo que por ningún caso, un nuevo gobierno del MAS. Por lo tanto, nos acercamos a un escenario muy polarizado y que en el caso, como se espera, digamos, o como se cree, que un tercero, digamos, pudiera ser el que acceda a la presidencia, lo más probable es que tengamos un gobierno entre comillas, de transición, con las cámaras legislativas manejadas por el MAS, por lo tanto constantemente o en conflicto o en negociación, y con sectores sociales movilizados tratando de imponer desde las calles determinadas demandas, digamos, ¿no? Entonces nos acercamos a un escenario sí de precariedad en relación a los derechos humanos. Por eso el llamado de Bachelet a la pacificación y a la normalización de las relaciones entre sectores sociales y Estado es muy oportuno. Bien, pues es Leonardo Tamburini, abogado e investigador de la Organización de Apoyo Legal y Social. Leonardo, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Que pase una feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Gracias a usted y a nuestros televidentes. Los invitamos para que continúen con nosotros, para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Twitter como @cablenoticias y @lachilito. Ya.